Wellington. Gracias, Yumilka. Bueno, como siempre, nuestros invitados inteligentes y siempre con temas muy apropiados para nuestra sociedad. Hoy contamos con la visita de Albert Sandoval. Él es un conocedor muy interesante de las políticas de seguridad ciudadana, de seguridad democrática, y vamos a explorar todo este mundo tan especial que requiere no solo nuestro país, sino el mundo por completo, el mundo globalizado. Conozcamos más de Albert Sandoval, el cual es consultor internacional en seguridad integral, máster asesor en inteligencia estratégica, especialista en tecnología aplicada a la seguridad. Es presidente de Escenarios Security Group. Sandoval cuenta con más de 17 años de experiencia profesional en el área de la seguridad integral. Aquí está con nosotros en Orientación Meridiana. Albert, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios y gracias por la invitación a su programa. Cuando hablamos de seguridad, ¿de qué estamos hablando? ¿Seguridad ciudadana, seguridad democrática? Interesante introducción. Cuando hablamos de seguridad ciudadana tenemos que verlo desde la perspectiva del compromiso ciudadano y de las políticas públicas enfocadas a seguridad, es decir, a la integridad del ciudadano común. Pero hay un compromiso, es el Estado que debe cuidar a los ciudadanos. Así es, se debe medir 50-50 porque en muchos aspectos las políticas públicas de seguridad sin un compromiso social del ciudadano no surten efectos positivos. Por ejemplo, recordamos en nuestra formación, desarrollo, dígase cuando éramos niños, cuando fuimos adolescentes, que nuestros padres siempre nos inculcaban el tema de no llevar algún objeto, algún regalo a la casa, y nos decían, ¿quién le suministró eso? Vaya y llévelo. Entonces, desde ahí comienza lo que es el compromiso social, la responsabilidad, no recibir algo, no tocar algo que no le corresponde, no hablar sobre un tema que usted no estuvo presente, etcétera. Ese compromiso comienza entonces con la crianza. La formación. La educación es 1 año. Así es, así es. Entonces, nuestra sociedad se ha desvirtuado un poco en términos general, porque muchas familias no han llevado quizá de manera responsable la educación de sus hijos. Entonces, eso repercute con muchos aspectos débiles hoy día en la sociedad. ¿Crees tú que la tecnología es un arma de doble filo en esto de el compromiso que deben de tener los padres por un lado, pero por otro lado hay mucha información, esa información que llega a la mentalidad de un joven que puede dar con terrorismo, que puede dar con acciones reñidas con la ley? Así digo, de inicio, la importancia de la formación del hogar. Si un joven, podemos poner el caso, un joven que se críe o lo formen en valores y otro que no, se nutre hoy día en la era digital de todas las informaciones que podemos tener a solo un clic, pero cuando una persona accede y requiere información, no, su formación es que lo va a llevar, valga la redundancia, lo va a llevar a elegir el camino del mal o el camino del bien. Tú que eres asesor, sabemos muy bien que nuestras leyes, la Constitución, pues tiene puntos muy específicos en cuanto a la seguridad ciudadana. ¿Qué se puede hacer? ¿Están complementarias las leyes en ese sentido o crees tú que deben fortalecerse aún más? Mi humilde opinión es que falta un régimen de consecuencia ejemplarizante. Hay casos que vemos en cualquier latitud de Latinoamérica donde muchos jóvenes incurren en términos o vandalismo, actos de sicariato, y eso hoy día en nuestra sociedad y otras latitudes de Latinoamérica tiene que ser un régimen de consecuencia ejemplar, porque si no, lamentablemente con comerciales, reuniones comunitarias, ya creo que hay hechos que se van de la mano, y eso, para que no sea atractivo ante otros jóvenes en la sociedad, debe ser ejemplarmente castigado. Veo que haces mucho énfasis en lo que tiene que ver con las consecuencias, pero ¿cómo podemos hacer que no se reproduzca más ese modelo delincuencial, ese modelo atrevido de reñir con la ley? ¿No crees tú que le haría más falta apoyo a la juventud y a los ciudadanos en sentido general? Sí, por eso hablo del desarrollo de la política pública. Cuando en una sociedad hay política pública que van encaminadas al desarrollo, dígase, comunitario, social, educativo, deportivo, eso impacta gradualmente en la sociedad de manera positiva para que los jóvenes se aparten del camino del mal. Ojo, pero siempre hay un grupo que, independientemente de todas las condiciones que puedan estar dadas, van a elegir el camino del mal. Entonces, para esos que se apartan del camino,
del bien, entonces deben estar los regímenes de consecuencia ejemplarizantes. Estamos conversando con Albert Sandoval, especialista en seguridad, y pienso que tienes una manera integral de ver este concepto de la seguridad, pero háblanos sobre esa asesoría que llevas a las empresas, empleados que muchas veces se convierten en enemigos de las empresas. ¿Cómo hacer un plan para cuidarse de ese tipo de personas? Así es. Lo primero es que en cualquier ámbito que nos encontremos, dígase en un área de trabajo, estamos en riesgo. Así sea por un tema de un conato. Podemos mencionar casos anteriores donde colaboradores, por no tener una práctica previa enfocada en la prevención integral, se han visto lamentablemente en casos de riesgo y otros han culminado en fatalidades. Vivir es un riesgo. Totalmente, totalmente. Pero entonces tener esto muy presente no causaría esto como una patología de vivir en temor. No, al contrario, todos debemos entender que estamos expuestos, como bien usted decía, a un riesgo latente. Por ejemplo, hay un porcentaje muy significativo de un estudio que se realizó en Colombia, donde alrededor de un 85 a un 90% de los colaboradores de empresas no saben manipular un extintor. Entonces, al momento de provocarse o producirse un conato o sorpresa, la mayoría de los colaboradores buscarán la puerta más cercana para salir. Y tú me preguntas, sí, Sandoval, ¿y eso? Sí, sería lo lógico. Si yo no tengo una práctica ante maniobrar un extintor, lo mismo haría. Entonces, debemos siempre hablar, conversar sobre los riesgos a los que estamos expuestos y, más importante aún, cómo reaccionar ante ellos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un compromiso del Estado a través de las políticas de educación el poder educar a jóvenes en este tipo de seguridad, de cómo manejar un extintor? Muchas veces se confunde la palabra extintor con extinguidor. Así es. ¿O es también un compromiso empresarial de tomar a todos tus empleados y darle un training, es un compromiso social, es un compromiso social, porque debemos tener tres aspectos que son fundamentales en una sociedad. ¿Cuáles son esos? Uno, el tema de la educación y o seguridad vial. Eso debe empezar desde las aulas, para que ya cuando personas tengan una edad hábil para conducir, lleguen con una formación, porque podemos mencionar un adagio muy importante que dice: el loro viejo no aprende a hablar. Entonces, hay que comenzar desde inicio. Desde inicio, eso por un lado. Hay que fortalecer también el conocimiento y conocer de los riesgos a través hoy día de la era digital, cuando accedemos a plataformas digitales, redes sociales. Muchas personas hoy día, lamentablemente, exponen su vida en las redes sociales y luego se preguntan que por qué llegando a su casa o saliendo de la misma, un grupo le esperó y le asaltó. Es porque ya postean, como se dice en el término digital, sí, que se van a reunir con amigos, pero peor aún, ponen el lugar y suben unos stories al momento de estar en el lugar. Entonces, hoy día el crimen organizado se nutre de eso y hay muchas personas que lamentablemente se la ponen fácil a delincuentes. Albert, ¿no piensas tú que el desarrollo tecnológico se ha excedido y que ha invadido la privacidad de los seres humanos en nombre de la seguridad? Yo diría que no. Yo lo que diría es que las personas han entrado a la vía del uso de las plataformas tecnológicas y han dejado a un lado o han dejado de analizar los riesgos de la misma. La tecnología es lo mejor que le ha pasado a la sociedad actual, pero debemos asumir una responsabilidad al utilizarla. Recuerdo en una ocasión que parte de la seguridad de un canal de televisión, pues un empleado pasó muy rápido con su mochila y el señor le cayó detrás y básicamente pues lo abordó, abrió todo y se dio cuenta que no había nada. Simplemente fue una actitud quizás sospechosa, pero preventiva. Así es. ¿Tú crees que estuvo bien? Estuvo, quizá la acción, vamos a decir, en ese momento salió airoso, no debió ser de esa forma, debió esa planta televisora tener un área de control de dónde pasar, ya sea un control de metales o control de elementos peligrosos, pero no en esa forma, no. Me hablaste de Colombia, ¿qué tipo de experiencia has tenido? Así es, hemos trabajado en proyectos enfocados a la seguridad tecnológica y a políticas públicas de seguridad ciudadana. Colombia pasó una era que afectó la marca país en un punto tan significativo que se vio afectado en un 90%. En un 90%, la era post-narcotráfico de un renombrado narco, Pablo Escobar. Entonces, ninguna persona quería ir a hacer turismo a Colombia porque era objeto de que le secuestraran, le extorsionaran, muchísimos temas. Entonces,
¿Qué se dio? Se dio una reunión integral entre sociedad, empresarios, gobierno, y reformularon lo que te decía al inicio, los regímenes de consecuencia, pero desarrollaron unas políticas públicas para que también los miembros de la fuerza del orden, en este caso Policía Nacional, no se involucraran, no formaran parte de organizaciones criminales. Y hoy día Colombia ha pasado a ser una de las, específicamente Bogotá, Medellín, una de las ciudades más seguras de Latinoamérica. Bueno, por último, te voy a tirar una bien caliente. Hay una reforma policial, hay temas muy importantes en República Dominicana. ¿Cuál es tu consejo para ya finalizar esta entrevista breve, pero sustancial? Sí, soy optimista. Siempre desde los gobiernos se tiene la convicción de hacer las cosas bien. Ahora bien, deben reformular lo que son esas comisiones de estudio, deben reunirse con especialistas de conducta, de áreas psicológicas, de áreas de seguridad, de áreas tecnológicas. Eso es un compendio, eso no es tan fácil abordarlo con un tema X. Se hace necesario en la República Dominicana de que se tome con pinza esa reforma policial que se quiere realizar para que eso impacte de manera significativa el plan de seguridad integral que quieren implementar. Bueno, hemos estado conversando con Albert Sandoval. Él es consultor internacional de seguridad integral, orientación meridiana, pues juega un papel bastante estelar en este día con esta gran entrevista. Albert, los micrófonos, las cámaras son tuyas para cuando quieras regresar a compartir con nosotros y ese público que tenemos acá. Muchas gracias por la invitación nuevamente y les felicito por el magnífico espacio que están teniendo de educar e informar a la sociedad. Así que éxito y muchas gracias. Y pronto nos reencontramos por acá nuevamente. Gracias. Continuamos con Orientación Meridiana.